Hola, hoy hablaremos de mamíferos marinos observados en el Caribe. Mi nombre es José David Palacios Alfaro, soy biólogo marino. Esta presentación se realizó en conjunto con la doctora Gabriela Hernández Mora, médica veterinaria. Como parte introductoria abordaremos los temas de especies de mamíferos marinos observadas en la región del Gran Caribe, donde se encuentran la familia Balaenopteridae, Balaenidae, Physeteridae, Cogidae, Sylphidae, Delphinidae, Inidae y Triquequidae. Y al finalizar tendremos un cuestionario sobre identificación de estas especies. Listos, iniciemos con las especies de mamíferos marinos observadas en el Gran Caribe. En la región del Gran Caribe tenemos una gran diversidad de especies de cetáceos, donde hay miembros representantes de 7 familias. La primera familia es Balaenopteridae, que son las ballenas de aleta. Acá tenemos a la ballena azul, el rorcual común, el rorcual aliblanco, la ballena de Bright, ballena sei, ballena jorobada y ballena de Rice. En el caso de la familia Physeteridae, se cuenta con el cachalote. Respecto a la familia Sylphidae, tenemos al zifio de Cuvier, el zifio de Gervais, el zifio de Blainville, zifio de True y zifio de Sowerby. Para la familia Balaenidae se cuenta con la ballena franca del Atlántico Norte. En el caso de la familia Cogidae, se cuenta con el cachalote pigmeo y el cachalote enano. En la familia Inidae se tiene al delfín del río Amazonas. En el caso de la familia Delphinidae, es la familia más diversa de cetáceos dentro de la región, donde se encuentran 17 especies, a saber, la orca o ballena asesina, el calderón de aleta corta, la falsa orca, la orca pigmea, la ballena cabeza de melón, el delfín de Fraser, el delfín gris o de rizo, el delfín mular, el delfín de dientes rugosos, el delfín tornillo, el delfín manchado del Atlántico, el delfín manchado pantropical, el delfín climene, el delfín listado, delfín común, delfín de Guiana y el tucuchi. De estas especies mencionadas anteriormente, en la región tenemos el endemismo para la especie que sería la ballena de Rice y en el caso de la familia Delphinidae, el delfín de Guiana. Las especies más comunes observadas en la región sería la ballena jorobada, el cachalote, el calderón de aleta corta, el delfín mular, el delfín tornillo, el delfín manchado del Atlántico y el delfín clímene. Dentro de la diversidad de especies de sirénidos en la región del Gran Caribe, tenemos representantes de la familia Triquequidae, en el cual se encuentra el manatí antillano Triquecus manatus. Esta especie es endémica para la región. Ahora vamos con las familias. La primera familia es la familia Balaenopteridae, donde se encuentran las ballenas barbadas, las cuales cuentan con aleta dorsal presente. Dentro de esta familia se encuentra la ballena azul, Balaenoptera musculus. Cuando son neonatos, tienen una talla de 7 metros de largo y un peso de 3 toneladas. En el caso de los adultos, pueden llegar a alcanzar entre los 21 a 26 metros de largo y llegar a pesar entre los 90 a 125 toneladas de peso. En el caso de las barbas, estas son inferiores a 0.9 metros de largo, tienen una coloración negra con cerdas oscuras y gruesas y por cada lado pueden tener entre 270 a 400 placas. Esta especie presenta una cabeza ancha y un rostrum en forma de U, además de una prominente cresta rostral de la punta de la cabeza al espiráculo. La aleta dorsal es pequeña, triangular o curvada, con una altura inferior a los 0.25 metros. Está localizada en la parte posterior del cuerpo en 3/4 partes de la longitud total. La lengua y el paladar son negros. Presenta entre 60 a 80 surcos ventrales desde la boca hasta el ombligo o más allá. En el caso de las aletas pectorales son puntiagudas y de coloración blanca por debajo. El resto del cuerpo presenta una coloración gris azulada oscura con un moteado pálido. También puede presentar una coloración marrón naranja o amarillenta, debido a la presencia de microalgas como las diatomeas. Acá contamos con 2 imágenes de individuos encallados de ballena azul. En la imagen de la izquierda se aprecia un individuo en un estado avanzado de descomposición, el cual es un estado número 4. En la imagen de la derecha se están tomando muestras de un individuo y se puede apreciar la presencia de maquinaria pesada. Esta es necesaria en el caso de grandes ballenas para las labores de movilizar y al momento de enterrar el individuo. Acá contamos con una imagen donde se muestra el mapa de distribución mundial de la ballena azul.
Como ven, es una especie con una distribución cosmopolita y esta especie se encuentra en la categoría de en peligro dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente especie es el rorcual común, Balaenoptera physalus. Cuando son neonatos tienen unos 6 metros de largo y unas 2 toneladas de peso aproximadamente. Al momento del destete tienen una talla de unos 11 metros de largo. En el caso de los adultos pueden llegar a alcanzar longitudes entre los 22 a 24 metros y llegar a pesar entre 60 a 70 toneladas. En esta especie las barbas tienen un tamaño inferior a los 0.7 metros de largo, una coloración gris oscuro y amarillo a rayas, pero blanco a amarillo en la parte anterior derecha de estas. Presentan entre 260 a 470 placas por lado. Esta especie presenta una cabeza aplastada y en forma de cuña. La coloración del cuerpo es gris a marrón en la parte de arriba. La aleta dorsal es falcada, grande y gradualmente inclinada, con una altura de hasta 0.6 metros. Está localizada aproximadamente en el segundo tercio hacia atrás en el cuerpo. Tiene una fuerte cresta dorsal anterior a la cola. Presenta blanco en la región ventral. Los surcos de la garganta se extienden al menos hasta el ombligo y son entre 56 a 100. La mandíbula inferior derecha presenta una coloración blanca, mientras que hacia el lado izquierdo es una coloración gris o negro oscuro. Acá se observa el mapa de distribución mundial del rorcual común. Es una especie con una distribución cosmopolita. Esta especie está catalogada como vulnerable dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la UICN. Rorcual aliblanco común, Balaenoptera acutorrostrata. Esta especie cuando son neonatos tienen una longitud entre 2.4 a 2.7 metros de largo, con un peso entre los 450 kilogramos. En el caso de los adultos, pueden alcanzar tallas de hasta 8.3 metros y llegar a pesar hasta 9.2 toneladas. Las barbas son pequeñas, donde no superan los 0.30 metros de longitud. Esas son de un color blanco a crema, donde algunos individuos pueden presentar barbas oscuras y tienen de entre 231 a 285 placas por cada lado. Esta especie presenta una cabeza afilada en forma de V. Presenta un color gris oscuro en el dorso de la cabeza. La aleta dorsal es alta, curvada y localizada en el segundo tercio de la longitud del cuerpo. Presenta entre 50 y 70 surcos ventrales y posee una mancha blanca en cada aleta pectoral. Presenta blanco en la zona ventral. Acá se puede apreciar el mapa de distribución mundial del rorcual aliblanco común. Esta especie se encuentra clasificada dentro de la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente especie es la ballena de Bright, Balaenoptera edeni. Cuando son neonatos tienen un tamaño de hasta 4 metros de largo y entre 1 a 2 toneladas de peso. Al momento del destete tienen aproximadamente 7.1 metros de largo. En el caso de los adultos pueden llegar a alcanzar longitudes entre los 11.5 a 15 metros de longitud y llegar a pesar entre 25 a 30 toneladas de peso. En el caso de las barbas, estas son cortas, donde no superan los 0.4 metros de largo. Son de coloración gris oscuro con cerdas gruesas. Poseen entre 250 a 370 placas por cada lado. Una de las características principales de la ballena de Bright es que presenta 3 crestas desde la punta del rostrum hasta el espiráculo. El cuerpo es gris oscuro en su dorso. La aleta dorsal es alta y falcada, alcanzando hasta 0.5 metros. Esta es fuertemente curvada con una punta puntiaguda. Puede presentar cicatrices leves y rasguños en su pedúnculo. Presenta entre 40 y 70 surcos ventrales que van desde la mandíbula inferior hasta más allá de las aletas pectorales. El vientre presenta una coloración pálida y también en su pedúnculo puede presentar unas bandas ligeras de coloración. Acá se puede apreciar en la imagen de la izquierda una cría encallada de ballena de Bright donde se pueden apreciar muy bien las 3 crestas en el rostro. En la imagen de la derecha es el mapa de distribución mundial de esta especie. Esta especie está catalogada como datos deficientes dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente especie es la ballena de Rice, Balaenoptera risei. Es una de las especies que fue recientemente descrita. Por lo tanto, se carece de información de neonatos y datos sobre el destete. En el caso de los adultos,
Se reporta que alcanzan hasta 12.8 metros de largo y pueden llegar a pesar entre 13 a 27 toneladas de peso. En el caso de las barbas, estas son cortas, donde no superan los 0.4 metros de largo y presentan entre 230 a 290 placas por lado. La ballena de Rice, al igual que la ballena de Bright, presenta tres crestas desde la punta del rostrum hasta el espiráculo. El cuerpo es de coloración gris oscuro en el dorso. La aleta dorsal es falcada, llegando hasta 0.2 metros de altura. Esta es fuertemente curvada con punta puntiaguda. En el pedúnculo caudal puede presentar cicatrices leves y rasguños. Presenta entre 40 a 70 surcos ventrales que van desde la mandíbula inferior hasta más allá de las aletas pectorales. El vientre presenta una coloración pálida y puede tener bandas de coloración más clara en el pedúnculo. Acá podemos apreciar imágenes de la ballena de Rice. En la imagen de la izquierda se observa un individuo en código 2. En las imágenes de la derecha se observan individuos en vida libre. Acá se aprecia el mapa de distribución de la ballena de Rice. Esta presenta una distribución reducida dentro del Golfo de México. Además, esta especie está catalogada como en peligro crítico dentro de la lista de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente especie es ballena sei, Balaenoptera borealis. Esta especie, cuando son neonatos, alcanzan aproximadamente los 4.5 metros de largo y llegando a pesar entre 1 a 2 toneladas de peso. Al momento del destete, tienen una talla de 9 metros de largo. En el caso de los adultos, pueden llegar a alcanzar entre 12 y 17 metros de largo y entre las 25 a 30 toneladas de peso. Las barbas en esta especie no superan los 0.8 metros de largo. Son de color negro con finas cerdas de color blanco a marrón grisáceo. Presentan entre 220 a 400 placas por lado. La ballena sei presenta una única cresta desde la punta del rostrum hasta el espiráculo. El cuerpo presenta una coloración gris a gris azulado en el dorso, a menudo con cicatrices ovales claras. La aleta dorsal es alta, llegando a alcanzar entre 0.3 a 0.6 metros. Esta es muy curvada, es falcada y está localizada en el segundo tercio de la longitud del cuerpo. Presenta cicatrices leves y rasguños en la parte del pedúnculo. El rostro está ligeramente arqueado, donde la punta está vuelta hacia abajo. Los surcos de la garganta son entre 32 a 60. Estos terminan entre la aleta pectoral y el ombligo. El vientre presenta una coloración blanca y los lóbulos de la aleta caudal son oscuros en su parte ventral. Acá tenemos el mapa de distribución de la ballena sei a nivel mundial. Esta especie está catalogada como en peligro dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. Esta especie es la ballena jorobada, Megaptera novaglii. Cuando son neonatos tienen una talla entre los 4 a 4 metros y medio de largo, llegando a pesar entre 1 a 2 toneladas de peso. Al momento del destete tienen entre 7.6 a 8.5 metros de largo. En el caso de los adultos llegan a alcanzar entre 13 a 15 metros de largo y entre unas 30 a 40 toneladas de peso. En esta especie las barbas son cortas, donde no superan los 0.7 metros de largo. Son de color negro con cerdas grises parduzcas oscuras. Tienen entre 270 a 400 placas en cada lado. La ballena jorobada es una especie fácil de identificar. En su mandíbula y cabeza presenta una serie de protuberancias que a menudo están incrustadas por percebes. Su cuerpo presenta una coloración gris oscuro a negro. La aleta dorsal se encuentra sobre una joroba. Esta es muy pequeña y curvada y está localizada en el segundo tercio de la longitud del cuerpo. Presenta una serie de protuberancias en su pedúnculo. Además, presenta una masa carnosa cerca de la punta de la mandíbula inferior. Puede presentar blanco en la garganta. Los surcos de la garganta son de entre 14 a 24 y se extienden hasta el ombligo. Sus aletas pectorales son grandes, ya que alcanzan hasta un tercio de la longitud del cuerpo. Estas presentan protuberancias en su borde anterior. En su parte ventral puede presentar una mancha blanca y su cola o aleta caudal presenta un borde dentado en su parte posterior. Acá tenemos una imagen de dos individuos de ballena jorobada, donde se puede apreciar muy bien su patrón de coloración, que es oscuro, y su pequeña aleta dorsal sobre una joroba.
Acá tenemos otras imágenes donde se aprecian muy bien su aleta pectoral, la cual es de las más largas de todos los cetáceos, tanto en los individuos en vida libre como en este individuo encallado. Acá se puede observar el mapa de distribución de esta especie en la región del Gran Caribe. Esta especie está catalogada como en menor preocupación dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente familia es la familia Balaenidae, donde se encuentran las ballenas francas. La especie que podría ocurrir en la región del Gran Caribe sería la ballena franca del Atlántico Norte, Eubalaena glacialis. Cuando son neonatos, tienen una talla entre los 4 a 6 metros de largo y un peso de 1 tonelada. Al momento del destete se carece de información. En el caso de los adultos, pueden alcanzar tallas entre los 13 a 16 metros de largo y un peso de 90 toneladas. En el caso de las barbas, estas son barbas muy grandes, donde superan los 3 metros de largo. Tienen una coloración parduzca a negro y tienen entre 200 a 270 placas por cada lado. Esta especie es muy fácil de identificar, presenta una serie de callosidades en la parte de arriba y abajo de su cabeza, además de su mandíbula. La cabeza es grande, donde alcanza entre un cuarto a un tercio de la longitud del cuerpo. El cuerpo es casi negro y, como todas las ballenas francas de esta familia, carecen de aleta dorsal. El pedúnculo es delgado. La aleta caudal es oscura, con el borde posterior liso y con sus puntas puntiagudas. En el caso de la línea de la boca, esta es fuertemente arqueada. Las aletas pectorales son anchas y en forma de remo, y generalmente presentan una mancha blanca de forma irregular en su parte ventral. Acá podemos apreciar el mapa de distribución de la ballena franca del Atlántico Norte. Aunque no es una especie que debería ocurrir en su distribución normal dentro de la región del Gran Caribe, puede ser que aparezca vagrante. Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la IUCN. La siguiente familia es la familia Physeteridae, donde se encuentra el cachalote. El cachalote, Physeter macrocephalus. Cuando son neonatos, tienen entre 3 a 4.5 metros de largo y un peso de 1 tonelada aproximadamente. En el caso de los adultos, presentan un dimorfismo en el tamaño entre machos y hembras, donde las hembras alcanzan 12 metros de largo y los machos llegan hasta 18 metros. Estos pueden llegar a pesar unas 57 toneladas de peso. En el caso de la dentición, en la mandíbula superior carecen de dientes y en la mandíbula inferior tienen entre 18 a 26 dientes en cada fila. Dentro de las características del cachalote es que presenta un único orificio respiratorio con forma de S localizado en la parte anterior de la cabeza hacia el lado izquierdo. La cabeza es enorme y cuadrada, donde puede llegar a alcanzar hasta un tercio de la longitud del cuerpo. La aleta dorsal tiene forma de joroba y está seguida por una serie de protuberancias más pequeñas a lo largo de la cresta dorsal. El cuerpo presenta una coloración gris parduzco oscuro y su piel es ondulada. La mandíbula inferior es estrecha con grandes dientes cónicos. Presenta blanco alrededor de la boca y en la garganta presenta surcos cortos. Las aletas pectorales son pequeñas y contundentes y a menudo presenta una coloración más blanca en el vientre. Acá tenemos dos imágenes de esta especie. En la imagen de la izquierda se aprecia la parte dorsal de la cabeza con su forma característica cuadrada. En la imagen de la derecha tenemos un grupo de cachalotes. Acá tenemos imágenes del cachalote, en este caso de individuos encallados, donde se puede apreciar lo estrecho de su mandíbula inferior en la imagen de la izquierda, y en la imagen que tenemos a la derecha se pueden apreciar las fosetas donde calzarían los dientes de la mandíbula inferior. Acá tenemos el mapa de distribución del cachalote entre la región del Gran Caribe, el Golfo de México y partes del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada en la categoría de vulnerable dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente familia es la familia Cogidae, donde encontramos el cachalote enano y el cachalote pigmeo. El cachalote pigmeo, Cogia breviceps, cuando son neonatos tienen aproximadamente una talla de 1.2 metros de largo y unos 53 kilogramos de peso. En el caso de los adultos llegan a alcanzar entre los 2.7 a 3.8 metros de largo y llegar a pesar unos 450 kilogramos.
En el caso de la dentición, en su mandíbula superior carecen de dientes, mientras que en la mandíbula inferior presentan entre 10 a 16 dientes en cada fila de dientes. La cabeza en las cogias es característica ya que tiene como un perfil de tiburón. Presenta un cuerpo gris azulado oscuro a parduzco en el dorso y mucho más claro en los costados. La aleta dorsal es pequeña, donde no alcanza los 0.2 metros de altura y está ubicada en el segundo tercio de la longitud del cuerpo. La mandíbula inferior es pequeña y estrecha con dientes afilados y curvados. Pues presenta un patrón de coloración marcado que se denomina la falsa galla, que está ubicado posterior al ojo. Las aletas pectorales son cortas y anchas y están situadas hacia la parte delante del cuerpo. Generalmente el vientre tiene una coloración más blanca o rosa. Acá podemos apreciar dos imágenes de esta especie. En la imagen de la izquierda es un individuo encallado donde se aprecia muy bien el patrón de coloración de la falsa galla. En algunas ocasiones la gente confunde esta especie con tiburones y los casos no son reportados. En la imagen de la derecha es el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, el Golfo de México y otras regiones del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada como en la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente especie es el cachalote enano, Kogia sima. Cuando son neonatos tienen 1 metro de largo aproximadamente y llegan a pesar unos 14 kilogramos de peso. En el caso de los adultos pueden llegar hasta los 2.5 metros de largo y llegar a pesar 272 kilogramos. En el caso de la dentición en su mandíbula superior pueden presentar de 1 a 3 dientes en cada fila de dientes. En el caso de la mandíbula inferior presentan de 7 a 12 en cada una de estas filas de dientes. Al igual que la especie que vimos anteriormente, su cabeza tiene el perfil de tiburón. También presenta el patrón de coloración de la falsa galla, pero no es tan marcada como el caso del cachalote pigmeo. La aleta dorsal es grande, curvada y está aproximadamente ubicada a la mitad del cuerpo. El patrón de coloración es gris en el dorso y en los costados. La mandíbula inferior es pequeña y estrecha y con frecuencia presenta un par de surcos en su garganta. Generalmente su vientre presenta una coloración blanca o rosa. Acá tenemos dos imágenes de esta especie. En la imagen de la izquierda es un individuo adulto y en la imagen de la derecha es una cría, donde se puede apreciar muy bien el perfil de la cabeza que tiene esta forma característica de tiburón y en ambos individuos se puede apreciar el patrón de coloración de la falsa galla. Sus aletas pectorales. En la imagen de la derecha tenemos a una cría donde se puede apreciar muy bien el patrón de coloración de esta especie, que es gris oscuro en el dorso y laterales, y el vientre es mucho más claro. En ambas imágenes se puede apreciar muy bien la forma de la cabeza. Acá tenemos dos imágenes más de esta especie. En la imagen de la izquierda se aprecia la vista ventral de un individuo. Se puede ver muy bien lo estrecho de su mandíbula inferior y los dientes afilados. En la imagen de la derecha también es una vista ventral. En este caso es para evidenciar el color de las heces de esta especie. Acá contamos con el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, el Golfo de México y parte del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada como en la categoría de menor preocupación dentro de la lista de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente familia es la familia Siphidae. Acá encontramos lo que son las ballenas picudas o los sifios. El sifio de Cuvier, Siphius cavirostris, cuando son neonatos tienen unos 2.7 metros de largo aproximadamente y pesan entre 250 a 300 kilogramos de peso. En el caso de los adultos, pueden llegar a alcanzar una talla de 7 metros de largo y unos 3.000 kilogramos de peso. En el caso de su dentición en la mandíbula superior carecen de dientes, mientras que en su mandíbula inferior presentan un diente por cada fila de dientes. Esta especie presenta un rostro corto y un pico poco definido. Tiene una superficie cóncava en la parte superior de la cabeza, además de una depresión detrás del espiráculo. La cabeza y dorso son blancos en adultos. La aleta dorsal es pequeña, curvada, localizada alrededor de 2/3 de la longitud del cuerpo. Presenta rasguños de coloración blanco y cicatrices redondas que son comunes, principalmente del tiburón cigarro. La boca se curva hacia arriba en la parte trasera. Presenta un par de ranuras en forma de V en la garganta. El vientre a menudo presenta un color mucho más claro. Y en general, su patrón de coloración es variable, de gris a marrón y de bronceado a blanco,
más claro con la edad. Acá tenemos dos imágenes de individuos encallados. En la imagen de la izquierda se puede apreciar el perfil de la cabeza con el pico poco definido, además de las cicatrices en forma de óvalo mucho más claras. En la imagen que tenemos a la derecha se puede apreciar la vista ventral, donde se puede apreciar muy bien el patrón de coloración mucho más claro respecto a la coloración más oscura del cuerpo. Acá se puede apreciar el mapa de distribución de esta especie entre la región del Gran Caribe, Golfo de México y otros sitios dentro del Atlántico Norte. Además, esta especie está catalogada en la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente especie es el zifio de Blainville, Mesoplodon densirostris. Cuando son neonatos tienen una talla entre los 2 a 2.5 metros de largo. Se carece de información del peso de los neonatos. En el caso de los adultos pueden llegar a alcanzar hasta los 4.7 metros de largo y llegar a pesar 1033 kilogramos de peso. En el caso de la dentición, en la mandíbula superior carecen de dientes, mientras que en la mandíbula inferior tienen un diente por cada fila de dientes. Esta especie presenta una frente aplanada con una marcada depresión anterior al espiráculo. El cuerpo presenta una coloración oscura en la espalda, gris en los laterales y en la región ventral. La aleta dorsal es pequeña. La mandíbula inferior sobresale sobre la superior. Presenta una serie de manchas grises a rosáceas y cicatrices ovaladas blancas en su cuerpo, pero principalmente en su región ventral, además de cicatrices blancas y rasguños en todo su cuerpo, que son más evidentes en los machos debido a la interacción entre individuos. Acá se observa el mapa de distribución del zifio de Blainville en la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras zonas del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada como en la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente especie es el zifio de Gervais, Mesoplodon europaeus. Cuando son neonatos tienen 2.1 metros de largo. Se carece de información respecto al peso a esta edad. En el caso de los adultos, llegan a alcanzar entre los 4.6 a 4.8 metros de largo y pueden llegar a pesar unos 1.200 kilogramos de peso. Respecto a la dentición, en la mandíbula superior carecen de dientes y en la mandíbula inferior presentan un diente por cada fila de dientes. Esta especie presenta un melón inclinado gradualmente. Presenta un parche oscuro alrededor del ojo. El patrón de coloración es de un gris oscuro. Su aleta dorsal es pequeña y está localizada en el segundo tercio de la longitud del cuerpo. La cabeza es extremadamente pequeña con un pico estrecho y la cara es moderadamente larga. En su vientre presenta una coloración gris claro o blanco si el individuo es joven. Acá se aprecia el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras zonas del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada como en la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente especie es el zifio de True, Mesoplodon mirus. Cuando son neonatos, tienen un tamaño entre los 2 a 2.5 metros de largo. Se carece de información del peso a dicha edad. En el caso de los adultos, pueden llegar a alcanzar tallas entre los 5.3 a 5.4 metros de largo y pueden llegar a pesar unos 1.400 kilogramos de peso aproximadamente. En el caso de la dentición, en su mandíbula superior carecen de dientes y en su mandíbula inferior tienen un diente por cada fila de dientes. Esta especie tiene un melón ligeramente abultado, además de una depresión detrás de su espiráculo. El cuerpo es robusto. La aleta dorsal es pequeña, situada a los 2/3 de la longitud del cuerpo. Los dientes mandibulares se encuentran en la punta del maxilar inferior. Tiene un anillo oscuro alrededor del ojo. El vientre tiene una coloración gris clara. Además, presenta una mancha urogenital blanca en algunos individuos. Acá se puede apreciar el mapa de distribución de esta especie a nivel mundial. Esta especie se encuentra catalogada en la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente especie es el zifio de Sowerby, Mesoplodon videns. Cuando son neonatos tienen una talla de 2.4 metros. Se carece de información respecto a su peso. En el caso de los adultos pueden llegar a alcanzar entre los 5.1 a 5.5 metros de largo y entre los 1.300 kilogramos de peso aproximadamente.
En el caso de la dentición carecen de dientes en su mandíbula superior y en el caso de la mandíbula inferior presentan un diente por cada fila de dientes. Esta especie presenta un pico largo y fino. Tiene una protuberancia prominente en su frente. El orificio nasal con forma de una media luna con los extremos apuntando hacia adelante. Su dorso es gris cenizo. Presenta rasguños simples en su cuerpo. Una característica que comparte con todos los miembros de la familia de los zifios es que no presentan muesca en su aleta caudal o cola. Presenta un diente en el maxilar inferior, además de un par de surcos en su garganta, los cuales son poco profundos. Los adultos pueden presentar manchas en su cuerpo y el vientre tiene una coloración mucho más clara. Los lóbulos de su aleta caudal son de forma cónica. Acá tenemos el mapa de distribución de esta especie dentro del Atlántico Norte, por lo que si aparecería en la región del Gran Caribe sería un individuo vagrante. Esta especie está catalogada en la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la IUCN. La siguiente familia es la familia Delphinidae. Dentro de esta familia se encuentran todos los delfines oceánicos. La primera especie es la ballena asesina u orca, Orcinus orca. Cuando son neonatos tienen una talla entre los 2.1 a 2.6 metros de largo y llegan a pesar entre los 160 a 180 kilogramos. En el caso de los adultos, los machos pueden llegar hasta los 9.8 metros de largo, mientras que las hembras alcanzan hasta los 8.5 metros. Respecto al peso, los machos pueden llegar a pesar 10.000 kilogramos y las hembras 7.500 kilogramos. En el caso de la dentición, en su mandíbula superior presentan de 10 a 14 dientes en cada fila de dientes, similarmente a lo que ocurre en su mandíbula inferior. Esta especie presenta una mancha oval blanca encima y detrás de su ojo. Su aleta dorsal está ubicada a media espalda. Esta es alta, hasta 1.8 metros de altura y triangular en los machos. Esta es más pequeña y más curvada en las hembras. Presenta el parche de la montura, que es de color gris y está ubicado detrás de su aleta dorsal. Su patrón de coloración es negro o un gris cenizo. Su cuerpo es robusto, con un pico romo e indistinto. En el caso de sus aletas pectorales, estas son anchas y redondeadas. Tanto la garganta, su pecho como su vientre son de coloración blanca. Acá tenemos una imagen de un individuo en vida libre de esta especie donde se puede apreciar muy bien su mancha posocular y su aleta dorsal. En la imagen que tenemos a la derecha es el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras partes del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada como datos deficientes dentro de la lista roja en especies en riesgo de extinción de la IUCN. Calderón tropical, Globicephala macrorhynchus. Cuando son neonatos tienen una talla de 1.4 a 1.9 metros de largo. Se carece de información respecto a su peso a dicha edad. En el caso de los adultos, las hembras pueden llegar hasta los 5.5 metros de largo y en el caso de los machos a 7.2 metros de largo. Pueden llegar a pesar hasta 3.600 kilogramos de peso. Respecto a su dentición, tanto en la mandíbula superior como en su mandíbula inferior, tienen de 7 a 9 dientes en cada una de sus filas de dientes. Esta especie presenta un melón bulboso y un pico indistinto. Su patrón de coloración tiende a ser negro. Su aleta dorsal presenta una base amplia, esta es de baja altura y está fuertemente curvada, con punta redondeada, y está situada hacia la parte anterior del cuerpo. Presentan un parche en la garganta, que tiene forma de ancla y una coloración gris. Sus aletas pectorales son menos de un quinto de la longitud del cuerpo y tienen forma de hoz. Y pueden presentar marcas en el vientre, que son más claras y esto es variable entre individuos. Acá tenemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos un individuo en vida libre donde se puede apreciar muy bien la forma bulbosa de su cabeza y su aleta dorsal, la cual tiene una base muy ancha y es poco alta, con punta redondeada. En la imagen de la derecha tenemos el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada dentro de la lista de especies en riesgo de extinción dentro de la categoría de menor preocupación.
Continuamos con la falsa orca, Pseudorca crasidens. Esta especie, cuando son neonatos, tienen 0.8 metros de largo. Se carece de información respecto a su peso a dicha edad. Los adultos pueden alcanzar longitudes entre los 5 a 6 metros de largo y llegan a pesar hasta los 2000 kilogramos de peso. En el caso de la dentición, en su mandíbula superior presentan de 7 a 12 dientes en cada fila de dientes, y esto es similar a su mandíbula inferior, de 7 a 12 dientes en cada una de sus filas de dientes. Esta especie presenta una cabeza redondeada que se estrecha hacia la punta del rostro y carecen de pico. Puede presentar una coloración gris claro en la cabeza. La aleta dorsal es variablemente esbelta y curvada con punta redondeada y cerca de la mitad del cuerpo. Su cuerpo es largo y delgado, de color gris oscuro a negro. La línea de la boca es larga y recta. Además, presenta una coloración en forma de ancla entre sus aletas pectorales. Una característica diagnóstica es que presentan una joroba en el borde anterior de la aleta pectoral. Además, sus aletas pectorales son largas, estrechas y puntiagudas. Aparte de su coloración negra en el cuerpo, pueden presentar un gris variable en su zona ventral. Acá tenemos dos imágenes de esta especie. En la imagen de la izquierda se puede apreciar el largo de su cuerpo y su forma delgada. Además, se puede apreciar muy bien la joroba que presentan en su aleta pectoral. En la imagen de la derecha tenemos un acercamiento de la región de la cabeza, donde se puede apreciar que carecen de pico y se pueden apreciar muy bien los dientes grandes de esta especie. En estas dos imágenes también de la falsa orca se puede apreciar su aleta dorsal, donde se puede apreciar la altura que presenta, que es falcada, y su punta redondeada. En la imagen de la derecha tenemos el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada dentro de la categoría de cerca de amenaza dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la UICN. La ballena cabeza de melón, Peponocéfala electra. Cuando son neonatos tienen una talla de 1 metro aproximadamente. Se carece de información respecto al peso a dicha edad. En el caso de los adultos pueden llegar a tener tallas de hasta 2.78 metros de largo y llegar a pesar hasta 275 kilogramos de peso. En el caso de su dentición, tanto en la mandíbula superior como en su mandíbula inferior, presentan entre 20 a 25 dientes en cada fila de dientes. Esta especie tiene una cabeza triangular si se mira desde arriba, además de una máscara triangular negra alrededor del ojo. Tiene una aleta dorsal falcada, delgada y puntiaguda, situada a la mitad del cuerpo. Presenta labios de coloración blanca. El pico es indistinto con una línea bucal larga y recta. Tiene una mancha gris en forma de ancla en la garganta. Las aletas pectorales tienen un margen anterior convexo, puntiagudas en las puntas. Presenta zonas blancas en el abdomen, además de manchas blancas en la zona urogenital. Acá tenemos una imagen de individuos en vida libre donde se puede apreciar su cabeza triangular, la línea de la boca de coloración blanca y su aleta dorsal falcada. En la imagen de la derecha tenemos el mapa de distribución de esta especie entre la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas dentro del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada dentro de la categoría de menor preocupación en la lista roja de especies en riesgo de extinción de la UICN. Continuamos con la orca pigmea, Pereza atenuata. Cuando son neonatos, tienen una talla de 0.8 metros de largo. Se carece de información respecto al peso. En el caso de los adultos, pueden llegar a tener una talla de 2.6 metros de largo y llegar a pesar 225 kilogramos. En el caso de la dentición, en su mandíbula superior tienen de 8 a 11 dientes por cada fila de dientes. En el caso de su mandíbula inferior tienen de 11 a 13 dientes en cada fila de dientes. Esta especie presenta una cabeza redondeada, sin pico, y la frente puede ser blanca. Su cuerpo es delgado a robusto, de color gris, oscuro o negro. Su aleta dorsal es falcada, colocada a la mitad de la espalda. Presentan una capa estrecha y gris que se curva debajo de la aleta dorsal. La línea de la boca es recta
bordeada de blanco. Las aletas pectorales tienen un margen anterior convexo con puntas redondeadas. Además, presentan una coloración clara en forma de ancla entre sus aletas pectorales. Su región ventral es mucho más clara y puede presentar manchas en su abdomen. Acá tenemos una imagen de individuos en vida libre donde se puede apreciar muy bien la cabeza redondeada de su cría, además de la línea de la boca un poco más clara, además de su aleta dorsal que se ve que es alta y falcada. En la imagen de la derecha tenemos el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada en la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la IUCN. Esta especie se encuentra dentro de la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la IUCN. El delfín de Fraser, la Gynodelphis osei, cuando son neonatos tienen una talla de 1.0 a 1.1 metros de largo. En el caso de los adultos, los machos pueden llegar hasta los 2.7 metros de largo como máximo y en el caso de las hembras pueden llegar hasta los 2.6 metros de largo como máximo. En el caso de los adultos pueden llegar a pesar hasta 210 kilogramos de peso. En el caso de su dentición, tanto en la mandíbula superior como inferior, presentan de 38 a 44 dientes en cada fila de dientes. Esta especie cuenta con un pico corto y grueso. Su cuerpo es robusto. La aleta dorsal es triangular y colocada a media espalda. El dorso presenta una coloración marrón o gris oscuro. Además, presenta una raya que va de la línea de la boca a la base de la aleta pectoral. Presenta una banda oscura que va de la región de la cara al ano, que se ensancha y se oscurece con la edad. El estómago puede ser de color blanco o rosa. Los machos pueden presentar una joroba posanal agrandada. Acá tenemos imágenes de un individuo encallado, donde en la imagen de la izquierda se puede apreciar muy bien su patrón de coloración. En el dorso gris oscuro en la parte dorsal se puede apreciar muy bien la banda que va de la región de la cara al ano, además de la línea que va de la boca hacia la base de la aleta pectoral. En la imagen de la izquierda tenemos un acercamiento de la región del pico, donde se puede apreciar que este es corto y robusto. El patrón de coloración que puede ser blanco o rosáceo. En la imagen de la derecha se puede apreciar el pico del individuo, el cual es pequeño y robusto. Acá se aprecia el mapa de distribución de esta especie en la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas del Atlántico Norte. El delfín de Fraser está catalogado en la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la IUCN. El delfín de rizo o delfín gris, Grampus griseus, cuando son neonatos tienen una talla de 1.1 hasta 1.5 metros de largo. En el caso de los adultos pueden alcanzar hasta los 3.8 metros de largo y cerca de los 400 kilogramos de peso. Respecto a la dentición, en la mandíbula superior pueden tener normalmente 0 o de 1 a 2 dientes por cada fila de dientes. En el caso de su mandíbula inferior presentan de 2 a 7 dientes en cada una de sus filas de dientes. Una característica diagnóstica de esta especie es que presenta un pliegue vertical delante del melón. La cabeza es roma y robusta. La coloración va de gris oscuro a blanco, donde presentan rasguños, manchas y borrones blancos. La aleta dorsal es alta y esbelta. El pedúnculo muy poco profundo. Los apéndices son más oscuros que el resto del cuerpo. La línea de la boca tiene una pendiente hacia arriba. Las aletas pectorales es larga, puntiaguda y recurvada. Tienen manchas blancas en su zona urogenital. Acá tenemos dos imágenes del delfín de rizo. En la imagen de la izquierda tenemos un individuo en vida libre donde se puede apreciar muy bien su coloración gris un poco más claro o tenue en su cabeza y dorso respecto a la coloración de su aleta dorsal. En la imagen de la derecha podemos ver un acercamiento de la cabeza donde podemos ver la línea de la boca que tiene pendiente hacia arriba. Además, se puede apreciar las marcas de dientes que tienen en su dorso, de coloración mucho más clara respecto al resto del cuerpo.
Acá se aprecia el mapa de distribución de esta especie entre la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas del Atlántico Norte. Esta especie se encuentra dentro de la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la IUCN. El delfín mular, Tursiops truncatus, cuando son neonatos, tienen una talla entre los 1 a 1.3 metros de largo. En el caso de los adultos, pueden llegar a medir entre los 1.9 a 3.8 metros de largo y pesar como máximo 600 kilogramos. En el caso de la dentición, tanto en mandíbula superior como inferior, presentan entre 18 y 27 dientes en cada fila de dientes. Esta especie tiene un pico corto a moderadamente largo. El cuerpo es robusto. La aleta dorsal es alta y falcada, ubicada en la mitad de la espalda. La coloración va de negro a gris oscuro en el dorso y los costados. La aleta pectoral es recurvada y puntiaguda. La región ventral puede tener un color entre gris claro y blanco, que en algunas ocasiones se puede tener tonos rosados. Acá tenemos dos imágenes del delfín mular. En ambas se puede apreciar muy bien el pico, que es corto y robusto, además de su aleta dorsal, que es alta y falcada, situada en la mitad de su dorso. Acá se aprecian otras imágenes de esta especie. En la imagen de la izquierda se puede apreciar el pico corto y robusto. Además, en la imagen de la derecha tenemos individuos en vida libre, donde se puede apreciar muy bien la aleta dorsal, que es alta y falcada en el caso del adulto, y tenemos una cría a la par donde se puede apreciar muy bien su pico corto y robusto. Aquí podemos observar el mapa de distribución del delfín mular en la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas del Atlántico Norte. Esa especie está catalogada dentro de la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la IUCN. El delfín de dientes rugosos, Estheno veradenensis. Se carece de información cuando son neonatos. Respecto a los adultos, alcanzan tallas entre los 2.65 a 2.8 metros de largo y pueden llegar a pesar 155 kilogramos de peso. En el caso de la mandíbula superior e inferior, presentan entre 19 a 28 dientes por cada fila de dientes. Esta especie presenta una cabeza cónica, donde el melón es inclinado gradualmente. Su cuerpo es robusto. La aleta dorsal es prominente y ligeramente falcada. Presentan una capa estrecha que se hunde ligeramente en el costado por debajo de la aleta dorsal. Los laterales o costados son de un color gris intermedio. Pueden presentar cicatrices ovaladas, probablemente de mordiscos de tiburón cigarro. Las aletas pectorales son grandes. Tanto los labios, la mandíbula inferior y la zona ventral son generalmente blancos. Los machos pueden tener una joroba posanal. La mandíbula inferior y la zona ventral tienden a ser blancos. En el caso de los machos, pueden tener una joroba posanal. Acá tenemos imágenes de un individuo encallado, donde se puede ver su vista ventral y vista lateral, así como un acercamiento de su cabeza, donde se puede apreciar muy bien el patrón de coloración mucho más blanco en la región del pico y en su región ventral, en comparación con el resto de su cuerpo. Acá tenemos una gran imagen de esta especie, donde se aprecia muy bien su cabeza cónica y cómo el melón se inclina gradualmente hacia la punta del rostro. Acá se aprecia el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, el Golfo de México y otras áreas del Atlántico Norte. El delfín de dientes rugosos se encuentra catalogado dentro de la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la IUCN. Delfín tornillo, Esthenella longirostris. Esta especie, cuando es neonato, tiene una talla de 0.7 a 0.85 metros. Se carece de información respecto a su peso. Cuando son adultos, los machos alcanzan entre 1.6 a 2.08 metros de largo. En el caso de las hembras, miden entre 1.39 a 2.04 metros de largo y pueden llegar a pesar hasta 82 kilogramos de peso. Respecto a su dentición, tanto en mandíbula superior como mandíbula inferior, presentan entre 40 a 60 dientes por cada fila de dientes.
En la región del Gran Caribe se tiene la forma geográfica del delfín tornillo de Gray. Este tiene un pico que es largo y delgado, donde la punta es más oscura. Presenta una coloración tripartita en el cuerpo, donde la capa es de un gris oscuro, los laterales o lados es de un gris claro, mientras el vientre es más blanco. La aleta dorsal es erguida e inclinada hacia el frente. El cuerpo es esbelto. Presenta una franja que va del ojo a la base de la aleta pectoral. En el caso de los machos, presentan una joroba posanal agrandada, que es más prominente en otras subespecies. Acá tenemos dos imágenes del delfín tornillo. En la imagen de la izquierda corresponde a una subespecie que se encuentra en el delfín Pacífico tornillo oriental, Como ven, es mientras una que la coloración imagen uniforme, de la que si la derecha comparamos con los corresponde individuos a que un tenemos individuo en la de la imagen subespecie de Gray, de la donde se derecha, se puede aprecia apreciar muy su bien su pico coloración que es largo tripartita. y la capa en Además el que dorso en ambas mucho más imágenes se puede oscura. apreciar que su Hacia pico los es bastante largo. costados o flancos el gris mucho más claro, y aunque no se pueda apreciar el vientre, este sería una coloración blanquecina. Acá podemos observar el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas dentro del Atlántico Norte. Esta especie se encuentra dentro de la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la UICN. El delfín manchado del Atlántico, Stenella frontalis. Cuando son neonatos tienen una talla de 0.8 a 1.2 metros de largo. En el caso de los adultos, alcanzan hasta los 2.3 metros de largo y llegan a pesar hasta 143 kilogramos. En su mandíbula superior presentan de 32 a 42 dientes en cada fila de dientes, y en su mandíbula inferior presentan de 30 a 40 dientes en cada fila de dientes. Esta especie presenta un pico robusto. Además, tiene un pliegue marcado entre el pico y el melón. La aleta dorsal es alta y falcada. Esta especie presenta manchas blancas que tienen un tamaño mayor respecto que al delfín manchado pantropical o Stenella tenuata. Las aletas pectorales son recurvadas y en su aleta caudal no se presentan manchas. Acá tenemos dos imágenes de esta especie. En la imagen de la izquierda se aprecia muy bien su pico, que es robusto, además de su aleta dorsal. En su cuerpo se aprecian las manchas blancas. En la imagen que tenemos a la derecha se aprecia un individuo encallado, donde se ve también que su pico es robusto y se pueden apreciar levemente sus manchas más claras en el cuerpo. Acá se puede apreciar el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas dentro del Atlántico Norte. El delfín manchado del Atlántico está catalogado entre la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la UICN. Delfín manchado pantropical, Stenella tenuata. Esta especie, cuando son neonatos, tienen una talla entre los 0.8 a 0.85 metros de largo. Se carece de información respecto a su peso. En el caso de los adultos, pueden alcanzar entre los 1.6 a 2.4 metros de largo y entre los 119 kilogramos de peso. Tanto en mandíbula superior como en mandíbula inferior presentan de 34 a 48 dientes en cada fila de dientes. Esta especie presenta un pico largo y fino, donde su punta es de color blanco. Además tiene un pliegue marcado entre el pico y el melón. La capa dorsal es oscura, su aleta dorsal es falcada y muy estrecha. Presenta manchas blancas en su cuerpo, las cuales son más pequeñas al compararlo con Stenella frontalis. Las aletas pectorales son delgadas y fuertemente recurvadas. El cuerpo es esbelto. Los machos presentan una joroba posanal. Acá tenemos dos imágenes de esta especie. En la imagen de la izquierda se aprecia un individuo juvenil que todavía no tiene las manchas blancas en su cuerpo. Esa las va a adquirir hasta que tenga una edad aproximadamente entre los 7 a 8 años de edad. En la imagen de la derecha se puede apreciar muy bien el pico de esta especie y las manchas blancas que tiene en su cuerpo. Acá podemos apreciar el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas dentro del Atlántico Norte.
Esta especie está dentro de la categoría de menor preocupación en la lista roja de especies en riesgo de extinción de la IUCN. Delfín clímene, Estenella clímene. Esta especie, cuando son neonatos, tiene una talla inferior a los 1.2 metros de largo. Cuando son adultos, los machos alcanzan hasta 1.97 metros, mientras que las hembras son un poco más pequeñas, alcanzando los 1.90 metros de largo. Pueden llegar a pesar unos 80 kilogramos de peso. Tanto en la mandíbula superior como en su mandíbula inferior presentan de 39 a 52 dientes por cada fila de dientes. Esta especie presenta una capa dorsal que se extiende por encima del ojo y se ensancha debajo de la aleta dorsal. La aleta dorsal es erguida y ligeramente falcada. Tiene una coloración tripartita del cuerpo, donde tiene una capa que es de gris oscuro, el lado es de un gris claro, mientras que el vientre es blanco. Tiene una franja oscura en la parte superior del pico y una mancha denominada bigote a los lados. El pico es robusto y en su mayor parte gris claro, excepto en la punta y los labios que son negros. Presenta una coloración oscura alrededor del ojo. Además tiene una franja gris oscura desde el ojo hasta la base de la aleta pectoral. Acá tenemos dos imágenes del delfín de Clymene. En ambas imágenes se puede apreciar muy bien su capa dorsal, que está sobre el ojo y se ensancha debajo de la aleta dorsal. Además, se puede ver en la región del pico la franja oscura en su dorso y en su punta, además de la mancha a los lados denominada bigote. Que es la capa oscura, los laterales de un gris más claro y la parte ventral de color blanco. En ambas imágenes también se aprecia muy bien la capa en el dorso que se extiende desde el ojo y se ensancha debajo de la aleta dorsal. Acá tenemos el mapa de distribución de esta especie en el Gran Caribe, el Golfo de México y otras áreas dentro del Atlántico Norte. Esta especie está catalogada en la categoría de preocupación menor dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la IUCN. El delfín listado, Estenella ceruloalba, cuando son neonatos tienen una talla de 0.93 a 1 metro de largo. En el caso de los adultos, alcanzan tallas de hasta 2.56 metros y pueden llegar a pesar hasta 156 kilogramos. Tanto en la mandíbula superior como en su mandíbula inferior presentan de 40 a 55 dientes por cada fila de dientes. Esta especie presenta un pico mayormente oscuro. Su tórax presenta una coloración gris claro. Tiene una capa oscura en su dorso. La franja medular presenta una coloración gris claro. La aleta dorsal es alta y falcada. Presenta una franja gris que va desde el ojo hasta la base de la aleta pectoral. Además, presenta una raya que va del ojo al ano. Presenta una raya accesoria en el medio de las dos franjas anteriores y su vientre es de una coloración blanca o rosada. Acá tenemos dos imágenes de individuos encallados, donde se puede apreciar muy bien su patrón de coloración. El pico, donde es mayoritariamente gris oscuro. Se puede apreciar muy bien la franja que va del ojo a la base de la aleta pectoral, además de la franja que va del ojo hacia el ano y la raya accesoria en el medio de las dos anteriores. Un poco gris más claro, además de las tres líneas, la que se origina del ojo a la base de la aleta pectoral, la otra raya que va del ojo hacia la región anal y la otra raya accesoria que se queda en el medio de las dos anteriores. Acá se puede apreciar el mapa de distribución de esta especie dentro de la región del Gran Caribe, Golfo de México y otras áreas dentro del Atlántico Norte. Esta especie está dentro de la categoría de menor preocupación en la lista roja de especies en riesgo de peligro de extinción de la IUCN. El delfín común, Delfinus delphis. Esta especie, cuando son neonatos, tiene una talla de 1 a 1.1 metros de largo. En el caso de los adultos, los machos pueden llegar a tener tallas entre los 2.02 a 2.54 metros. En el caso de las hembras, las tallas van de 1.93 a 2.22 metros de largo. Pueden llegar a pesar hasta 200 kilogramos de peso. Tanto en la mandíbula superior como en su mandíbula inferior presentan de 47 a 62 dientes en cada fila de dientes.
Esta especie tiene un pliegue profundo entre el pico y el melón. La capa es gris parduzca. El parche torácico es bronceado a ocre. La aleta dorsal es alta y falcada. Además tiene un parche gris en el flanco. Tiene una delgada franja de la barbilla a la base de la aleta pectoral. En el caso de los machos, estos pueden presentar una joroba posanal. Acá tenemos dos del imágenes de delfín esta común. especie. En la imagen de En la la imagen de derecha la se puede izquierda apreciar se muy puede bien su apreciar patrón un de individuo coloración, saltando donde se aprecia donde se puede apreciar la la capa capa gris dorsal oscura, en el se puede apreciar dorso, el parche el torácico de parche coloración torácico de ocre, coloración ocre, además en el flanco el parche el parche en gris. el costado posterior En la con imagen una que tenemos a coloración la gris derecha más tenue se puede apreciar muy y en la bien parte ventral la una franja que va coloración más desde la blanquecina. barbilla a la En base la de la aleta imagen pectoral. de la derecha tenemos un individuo encallado donde se aprecia muy bien la franja que se origina en la barbilla hacia la base de la aleta pectoral. Acá se aprecia el mapa de distribución de la especie del delfín común en la región del Gran Caribe, donde se puede apreciar que tiene una distribución restringida hacia la costa de Venezuela y las islas al frente de esta, como Aruba, Bonaire y Curazao. Esta especie se encuentra en la categoría de menor preocupación dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la IUCN. El delfín de Guiana, Sotalia guianensis. Esta especie cuando son neonatos tiene una talla entre los 0.8 a 1.15 metros de largo. Se carece de información respecto a su peso. En el caso de los adultos, los machos pueden alcanzar 1.7 metros de largo y en el caso de las hembras 1.87 metros, donde alcanzan pesos de 40 kilogramos. En la mandíbula superior presentan de 30 a 36 dientes en cada fila de dientes y en su mandíbula inferior presentan de 28 a 34 dientes en cada fila de dientes. Esta especie presenta un pico largo y estrecho. El melón es redondeado, sin pliegue. Su coloración es un oscuro azulado o gris parduzco en la región dorsal. La aleta dorsal es pequeña y triangular. Puede tener una mancha gris más clara a los lados del pedúnculo. Además presenta una franja ancha y mal definida que va del ojo a la base de la aleta pectoral. El vientre tiene una coloración gris claro con tintes rosados. Y el vientre es más oscuro que Sotalia fluviatilis. Acá se pueden apreciar dos imágenes del delfín de Guiana. En la imagen de la izquierda se puede apreciar muy bien su pico largo y estrecho, además de la coloración oscura alrededor de su ojo. En la imagen que tenemos a la derecha se puede apreciar muy bien su aleta dorsal, la cual es triangular y pequeña. En esta figura podemos observar el mapa de distribución del delfín de Guiana en la región del Gran Caribe. Esta especie está catalogada dentro de la categoría de cerca de amenaza dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La siguiente especie es el tucuchi, Sotalia fluviatilis. Cuando es neonato tiene una talla de 0.7 a 0.8 metros de largo. En el caso de los adultos, los machos alcanzan 1.49 metros, mientras que las hembras 1.52 metros y alcanzan unos 40 kilogramos de peso. En su mandíbula superior presentan de 28 a 35 dientes en cada fila de dientes y en su mandíbula inferior presentan de 26 a 33 dientes en cada fila de dientes. Esta especie tiene un pico largo y estrecho, además de un pliegue profundo entre el pico y el melón. La coloración es oscuro azulado o gris parduzco en la región dorsal. La aleta dorsal es pequeña y triangular. Puede tener una mancha gris más clara en el pedúnculo. Además tiene una franja ancha y mal definida que va del ojo hasta la base de la aleta pectoral. Tiene un color gris claro con tintes rosados en el vientre. En general el vientre es más claro respecto a Sotalia guianensis. En esta imagen se aprecia Acá tenemos el mapa de distribución de esta especie, en Sudamérica, donde se aprecia que tiene donde esta una especie se encuentra distribución principalmente principalmente en asociadas a grandes grandes ríos de ríos y América sus del Sur tributarios, y en algunas zonas costeras. que se encuentra Esta delineada especie se encuentra en las catalogada divisiones. dentro de la categoría de en Respecto a la peligro distribución del dentro delfín de de la lista Guiana, que roja de está en el especies en riesgo de subsólido, extinción de la esta IUCN. especie se encuentra
en la categoría en peligro dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN. La última familia que vamos a La revisar siguiente dentro de familia es la cetáceos familia es Ínide. En Ínide, esta se donde se encuentra encuentra el delfín del río del una de las Amazonas. especies de delfines de río. El boto, Inia geoffrensis, cuando son neonatos, tienen una talla de 0.8 metros de largo. Se carece de información respecto al peso. En el caso de los adultos, los machos alcanzan tallas de 2.8 metros y para las hembras se ha reportado 2.3 metros de largo. Alcanzan 2.7 kilogramos de peso. En el caso de la mandíbula superior y mandíbula inferior, presentan de 23 a 35 dientes en cada fila de dientes. Esta especie presenta un pico largo con cerdas. La frente es abultada y bulbosa. Tiene cachetes visibles, sin aleta dorsal verdadera, lo que presenta es una cresta dorsal situada a los 2/3 de la longitud del cuerpo. El cuerpo presenta una coloración que va de gris a blanco y se hace más rosado con la edad. La aleta caudal presenta una muesca prominente. Presenta ojos pequeños. Las aletas pectorales son grandes y triangulares, con punta roma. Ventralmente tiene una coloración más clara. Los lóbulos caudales son profundos y triangulares, con un borde de salida cóncavo. Acá tenemos el mapa de distribución de esta especie en Sudamérica, donde vemos que utiliza principalmente grandes ríos y sus tributarios. Esta especie se encuentra dentro de la categoría en peligro, dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la UICN. Ahora nos vamos a pasar al grupo de los sirénidos, donde la primera familia que vamos a ver es familia Triquequidae, donde se encuentran los manatí. Manatí de las Indias Occidentales, Triquepus manatus. Cuando es neonato tiene una talla de 1.2 metros y 30 kilogramos de peso. En el caso de los adultos alcanza tallas de 3.5 a 4 metros de largo y puede llegar a pesar 1.590 kilogramos. Respecto a la dentición, presenta de 5 a 7 pares de molares poscaninos bicúspides en cada mandíbula. Esta especie presenta una cabeza pequeña, no tiene cuello, su cuerpo es redondeado con color gris a marrón. La piel es muy áspera y gruesa, además presenta pelos finos. La cola tiene forma de paleta. El hocico es engrosado y cuadrado con labios móviles. Posteriormente de su cabeza tiene pliegues y arrugas en su parte ventral. Presenta 3 a 4 uñas en su aleta pectoral. Sus extremidades anteriores son largas y flexibles. Presenta glándulas mamarias en la región axilar. En esta imagen se pueden apreciar muy bien las características de esta especie, como lo es su hocico engrosado y cuadrado, sus extremidades anteriores largas, además de su patrón de coloración que es gris y marrón. Acá tenemos el mapa de distribución de esta especie entre la región del Gran Caribe y el Golfo de México. Esta especie se encuentra dentro de la categoría vulnerable dentro de la lista roja de especies en riesgo de extinción de la UICN. A continuación vamos a aplicar un cuestionario de identificación de las especies que hemos revisado. ¿Qué especie tiene bigote? Muy bien, el delfín de Clymene. En esta imagen se aprecia muy bien la mancha del bigote en su pico. ¿Qué especie tiene las aletas más largas? Correcto, la ballena jorobada, donde las aletas pectorales pueden llegar a alcanzar hasta 1/3 de la longitud del cuerpo. ¿Qué especie tiene 3 líneas que salen del ojo? Excelente, el delfín listado, donde sale una línea que va del ojo a la base de la aleta pectoral. Tiene otra línea que va del ojo a la región del ano y tiene la raya accesoria que se queda en el medio de las dos anteriores. ¿Cuál es la característica por la que se reconocen los sífide? Muy bien, los sífidos carecen de muesca en su aleta caudal o cola. ¿Cuáles especies de ballena tienen 3 crestas en la cabeza? Excelente, la ballena de Bright y la ballena de Rice.
Mencione las características que diferencian a los odontocetos de los misticetos. ¿Cuántos miembros de la familia Delphinidae viven en la región del Gran Caribe? Correcto, tenemos un total de 16 especies para la región. ¿Cuántos miembros de sirénidos viven en la región del Gran Caribe? Excelente, tenemos una especie, el manatí de las Indias Occidentales. ¿Cuántos miembros de la familia Balaenopteridae viven en la región del Gran Caribe? Muy bien, tenemos 7 especies dentro de esta familia en la región del Gran Caribe. ¿Cuántos miembros de la familia Balaenidae pueden presentarse en la región del Gran Caribe? Excelente, la ballena franca del Atlántico Norte. ¿Qué especie le gusta más y por qué? La información presentada durante esta presentación se puede encontrar en las siguientes referencias. Muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición si tienen dudas y consultas a los siguientes contactos.